Ha sido increíble tener la oportunidad de compartir contigo este espacio. Me ha encantado todos los comentarios que me has hecho llegar a través del blog, porque además a partir de estos comentarios es como vamos enriqueciendo este espacio. Y ahora, en esta ocasión, entonces vamos a hablar de la viñeta número 10, la envidia como una virtud. La envidia, esta emoción que además es una emoción bien negada por los seres humanos. Pero, ¿qué es exactamente la envidia? Eso es bien importante. Vamos primero tratando de esclarecer qué entendemos por la envidia. La envidia es esta emoción que surge cuando me doy cuenta que el otro tiene algo que yo deseo para mí. Y me da mucho coraje y mucha frustración darme cuenta que yo no lo tengo. Pero no nada más eso. La envidia puede cobrar además una mayor intensidad cuando me doy cuenta, además de todo, que desearía que el otro tampoco lo tuviera. Y es bien importante entonces marcar la diferencia que existe entre la envidia y los celos. La envidia es un componente en donde van a participar dos personas, tú y yo. Es decir, yo deseo lo que tú tienes. Pero en los celos es una emoción que se despierta cuando eso que yo deseo se ve impedido por un rival de amores. Y entonces hablamos de que es una emoción que involucra tres componentes, tú, yo y el otro. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué envidiamos? ¿De dónde surge la envidia? ¿Cuál es la razón por la cual unas personas pueden ser más envidiosas que otras? Y esto tiene que ver con nuestra infancia. De repente una persona que tuvo la capacidad de crecer vinculado, que no experimentó tantas carencias, que tuvo la posibilidad de construir un buen vínculo, pues va a ser una persona que va a tender a tolerar mucho más fácil sus sentimientos de envidia. Pero cuando una persona creció desvinculada, sin la posibilidad de tener todo este contexto amoroso, las 7 fuentes del sentido de pertenencia, pues por supuesto que va a ser una persona que va a crecer con muchas carencias. Y eso va a hacer que tenga una mayor proclividad a sentir envidia. Y entonces son personas que viven muchísimo y experimentan la sensación de la insatisfacción, porque constantemente intentan llenar su vacío con lo que otros tienen. Pero esta insatisfacción se vuelve una cuestión como repetitiva. Una persona que crece insatisfecha, pero como crece de repente sintiéndose en desamor o crece sintiéndose abusada, va a tender a repetir ese patrón. Es decir, tendemos a buscar el alimento que en la vida nos ofrecieron. Y entonces cuando de repente probamos fresas, pues fresas son las que vamos a tender a buscar en futuras etapas del desarrollo. Y entonces pensemos que las fresas son la insatisfacción. Una persona envidiosa que creció sintiéndose muy insatisfecha va a buscar colocarse en contextos en donde nuevamente se vuelva a sentir insatisfecho. Por lo tanto, tienden a ser personas que se vinculan con personas que constantemente les están recordando cuán vacíos están. Y entonces hay un enorme coraje y una enorme frustración porque me doy cuenta que he sido privado de las gratificaciones que otros sí están disfrutando. La pregunta aquí es, ¿por qué negamos tanto nuestra envidia? ¿Por qué será que no la aceptamos? ¿Por qué no podemos hablar con facilidad de nuestra envidia? Porque hablar de nuestra envidia, aceptar y decir, sí, siento envidia, sería tanto como aceptar que nos sentimos menos que los demás. Sería tanto como aceptar nuestras propias vulnerabilidades, nuestras inseguridades. Y ya hemos dicho también que en la vida nos las arreglamos muy bien para ir construyendo defensas con las cuales tapamos nuestras inseguridades, que no se nos noten, que no se nos vean. Entonces vamos creciendo y de esa manera entonces vamos negando nuestras envidias. Porque, insisto, aceptarlo sería aceptar unas partes nuestras que no nos gustan, que preferimos evadir. Y la vamos negando de tal manera que a veces ya ni siquiera advertimos que lo que estamos sintiendo se llama envidia. Y lo que sucede es que empezamos a rechazar, empezamos a sentir repulsión o incluso nos encargamos de destruir al otro para que no me esté reflejando lo vacío que me encuentro. Incluso a veces también tendemos a confundirnos a nosotros mismos. Y de repente tenemos la sensación de que son los otros los que nos envidian demasiado. Y escuchamos con regularidad a personas que dicen, oye, pero es que todo el mundo me envidia demasiado, no toleran que me vaya bien en la vida, no toleran mi éxito, no toleran mis promociones, lo que me ocurre. Y cuando eso sucede y se convierte en un patrón repetitivo, es decir, cuando te percatas y te das cuenta que constantemente te estás sintiendo envidiado por las personas, vale muchísimo la pena detenernos a reflexionar y dejar de hablar sobre las envidias de los demás para voltear a ver
nuestras propias envidias, porque en ese sentido vamos a poder descubrir muchísimas cosas. Aquí es donde la envidia se puede convertir en una virtud, porque es un termómetro que nos alerta sobre nuestras propias desvalorizaciones, sobre nuestras carencias, sobre nuestras inseguridades, porque de repente sucede que el éxito ajeno tendemos a vivirlo como una lluvia de bofetadas. No toleramos que a los demás les vaya bien, porque eso nos conecta con nuestra huella de abandono, con nuestras propias carencias. Y entonces es tanto como aceptar. Si yo acepto que yo deseo la mirada de los demás, es tanto como aceptar que en el pasado no la tuve. Es tanto como aceptar mi vacío, mis propias carencias. Insisto, y esa es una parte de la cual queremos deshacernos. La evadimos, la negamos, preferimos no recordar todo aquello que nos ocurrió. Y entonces dejamos de aceptar esta emoción. Pero cuando podemos vivirla y nos damos la oportunidad, el permiso de francamente poder encontrar ese punto que nos conecta con nuestra propia desvalorización, ese nexo que se llama la envidia, es que entonces podemos y tenemos la oportunidad de transformar esa envidia en admiración. Porque la envidia y la admiración son una delgada línea, lo que los divide, es decir, uno de los grandes termómetros que también nos alerta sobre nuestras propias envidias son nuestros niveles de idealización. Entre más tendemos a idealizar a las personas, más podemos tender a envidiarlas, porque empezamos a crecer sus aspectos, sus posibilidades, y de repente entonces esta delgada línea que se convierte entre te admiro, pero también te envidio. Pero cuando descubro esa parte de la envidia, insisto, la puedo transformar en esta admiración, y a partir de la admiración va a surgir la inspiración que es el motor del cambio, de la transformación. Por eso la importancia de aceptar, de hablar de nuestras envidias, de tolerarlas, porque nos puede alertar sobre aspectos bien importantes de nosotros. Ese fue el caso de Sofía. El que Sofía pudiera darse cuenta de esta dinámica que tenía con su hermana, con su hermano, con su papá, en donde se daba cuenta que había un patrón de envidia que ella repetía en todos y cada uno de sus contextos, es lo que le permitió descubrir que había una cortina de humo que la estaba separando del vínculo con los demás. Esa cortina de humo es la envidia, pero a veces puede ser el enojo, la decepción, la frustración, en fin, un montón de emociones que lo único que hacen es perdernos de la oportunidad de construir una genuina y verdadera intimidad. Porque estamos demasiado vinculados o demasiado al pendiente de qué dice, pero qué tiene, pero qué hace, pero qué dejó de hacer, y me pierdo de la oportunidad de construir un vínculo verdadero entre tú y yo. Espero que esta viñeta te sirva para reflexionar sobre estas emociones, porque insisto, la envidia es una emoción que además es perfectamente normal, esperada. El problema verdadero surge cuando nuestras envidias se convierten en odio, porque ahí ya estamos hablando de una situación tremendamente patológica. No queremos llegar a eso, de ninguna manera. Date la oportunidad de ir descubriendo esta envidia y entonces de moverte a identificar contigo. ¿Qué partes tuyas has dejado de mirar? Porque eso quiere decir que estas envidias lo que han logrado es una desconexión de ti mismo. Tienes que buscar la manera de volverte a mirar, de identificarte con lo que sí tienes. Porque si no es tanto como entrar a una pastelería y de repente descubrir que todos están comiendo un pastel, que tú por contexto, por situaciones de la vida, por lo que haya ocurrido, no puedes. Y entonces, lejos de paralizarte frente a esa sensación de la envidia, en ese momento es la oportunidad que tenemos para voltear a mirarnos y decir, no puedo pastel, pero sí puedo muchas otras cosas. ¿Por qué será que de repente estamos demasiado al pendiente de lo que sí tienen los demás y de lo que nosotros no tenemos? Es bien importante que volteemos a mirar lo que sí tenemos. Ha sido un gusto, un placer volver a compartir contigo este espacio. No dejes de mandarme tus comentarios. Me va a encantar, de verdad, poder tener este intercambio intenso, profundo, que ha sido un placer y un privilegio. Muchísimas gracias.